Este es un negocio real, no una especie de pasatiempo. La voz de Victoria Banner atravesó la sala de juntas como un cuchillo. Sus manos, perfectamente cuidadas, se extendieron sobre la mesa de caoba pulida. Necesitamos a alguien que entienda el mundo corporativo, no solo que sepa hacer chapuzas. Me senté frente a ella, con la espalda recta a pesar del temblor en mis manos. 6 años de investigación y desarrollo, incontables noches de trasnochada en el laboratorio, todos los avances de Banner Technologies, y así terminó todo. Madre, Daniel, mi marido, se levantó de su asiento a mi lado, pero Victoria lo silenció con una mirada aguda. No, Daniel. Esto no está en discusión. La junta directiva está de acuerdo conmigo. Los experimentos de Olivia quizá fueran entretenidos cuando éramos una empresa más pequeña, pero saldremos a bolsa en 6 meses. Necesitamos un liderazgo real, no un científico que se haga el ejecutivo. Me llamo Olivia Foster Banner y, a los 32 años, estaba a punto de que me obligaran a dejar la empresa que había ayudado a fundar. Victoria no iba a admitir jamás mis contribuciones. Para ella, yo solo era la chica que se había casado con su querido hijo, la que no encajaba del todo en su refinado mundo corporativo. El momento del lanzamiento del producto es crucial, continuó Victoria, con una voz que resumaba falsa compasión. Necesitamos a alguien con verdadera experiencia empresarial para encargarse de esto. Margaret se hará cargo del departamento de I+D con efecto inmediato. Margaret Phillips, la ahijada de Victoria, estaba sentada al fondo de la mesa, intentando, sin éxito, ocultar su sonrisa de suficiencia. Había estado ansiosa por conseguir mi puesto desde que se incorporó a la empresa hacía 3 meses, con un MBA de Wharton y un historial que Victoria aprobaba. Miré los papeles que tenía delante, el acuerdo de transición que esperaban que firmara. Una indemnización generosa, lo llamaron. Más bien una especie de soborno para callarme mientras me expulsaban, y si me niego, pregunté con voz más firme de lo que sentía. La sonrisa de Victoria se tensó. Entonces tendremos que revisar tu contrato de trabajo. Seguro que recuerdas la cláusula de no competencia. Sería una pena que no pudieras trabajar en este sector durante los próximos 5 años, claro que lo recordaba. Ayudé a redactar ese contrato cuando creía que estaba protegiendo a nuestra empresa, a nuestra familia. ¿Cuántos he sido? Daniel se movió incómodo a mi lado. Basta, Daniel, espetó Victoria. No se trata de sentimentalismo. Son negocios. La junta ya tomó su decisión. Miré a los miembros de la junta directiva, hombres y mujeres que me habían visto crecer esta empresa desde cero. Ninguno me miraba a los ojos. Todos le tenían demasiado miedo a Victoria Banner, la directora ejecutiva que había convertido la pequeña empresa tecnológica de su difunto esposo en una figura clave en la industria. Lo que no sabían, lo que Victoria había olvidado en su prisa por echarme, era que yo había hecho más que solo trastear en mi laboratorio. Cada gran avance, cada patente que había convertido a Banner Technologies en un valioso objetivo de adquisición, llevaba mi nombre. No el de la empresa. El mío, pero guardé ese conocimiento para mí mientras me levantaba y recogía mis papeles con manos firmes. Necesitaré tiempo para revisar estos documentos con mi abogado, dije con calma. Victoria hizo un gesto de desdén. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero espero que tu oficina esté vacía para el final del día. Margaret necesita ponerse manos a la obra, asentí, sin atreverme a hablar. Mientras caminaba hacia la puerta, oí la voz de Margaret, empalagosa. No te preocupes, Olivia. Me encargaré de tus proyectos, no respondí. Que creyeran que habían ganado. Que creyeran que yo era solo otra víctima corporativa, relegada a un segundo plano por alguien con mejores contactos y la formación adecuada. No tenían idea de lo que venía. El viaje en ascensor a mi oficina me pareció surrealista. 6 años de recuerdos me cruzaron por la mente, las noches trabajando en prototipos, los momentos decisivos, las celebraciones cuando conseguíamos contratos importantes. Conocí a Daniel aquí, ambos recién graduados, idealistas y dispuestos a cambiar el mundo. Era diferente entonces, antes de que la influencia de su madre lo fuera debilitando poco a poco. El Daniel del que me enamoré me habría defendido, habría reconocido la injusticia de lo que estaba sucediendo. Pero ese Daniel desapareció en algún momento entre el día de nuestra boda y su ascenso a director de operaciones. Cuando llegué a mi oficina, mi futura antigua oficina, encontré cajas ya apiladas junto a la puerta.
Ni siquiera habían esperado a que aceptara sus condiciones. Típico de Victoria. Siempre dando por sentado que se saldría con la suya, me senté en mi escritorio por última vez, pasando los dedos por la superficie lisa. Así no era como había imaginado que sería mi último día. Siempre pensé que, al irme, lo haría bajo mis propios términos, tal vez para fundar mi propia empresa o aceptar un nuevo reto. En cambio, me estaba echando una mujer que nunca me había aceptado, que nunca me había visto como nada más que una molestia, la científica que, de alguna manera, había engañado a su hijo para que se casara con él. Mi computadora emitió un nuevo correo electrónico de Victoria. Por supuesto, Recursos Humanos le ayudará con su proceso de salida. Por favor, asegúrese de que todos los materiales de la empresa permanezcan en las instalaciones. Enviaremos sus artículos personales por correo una vez que hayan sido aprobados por seguridad. Saludos, Victoria Bennett, director ejecutivo de Bennett Technologies. No pude evitar reírme. De verdad creía que lo tenía todo bajo control. Probablemente ya había redactado el comunicado de prensa anunciando el ascenso de Margaret, contando historias sobre un liderazgo emocionante y nuevas perspectivas. Abrí mi cajón y saqué una pequeña memoria USB, una que Victoria desconocía. En ella estaba todo lo que necesitaba: copias de mis solicitudes de patente, registros de correo electrónico que demostraban mi propiedad de tecnologías clave y documentación de cada avance que había logrado, protegiendo cuidadosamente mis derechos individuales. Victoria estaba tan concentrada en expulsarme que olvidó un detalle crucial: nunca cedí mis patentes a Bennett Technologies. Tenían licencia para usar mi tecnología, sí, pero la propiedad intelectual subyacente me pertenecía. Metí la unidad en mi bolsillo justo cuando alguien llamó a la puerta. Daniel se quedó allí, luciendo incómodo con su traje perfectamente confeccionado. Liv, dijo en voz baja, usando el apodo que no había usado en meses. Lo siento. Intenté hablar con ella, pero ya sabes cómo se pone. Lo miré fijamente, mirando realmente a mi esposo por primera vez en mucho tiempo. ¿Cuándo se había convertido en esta versión débil y sin carácter del hombre con el que me había casado? ¿Lo sabías?, pregunté en voz baja. ¿Sabías que estaba planeando esto? No pudo mirarme a los ojos. Mencionó algunas preocupaciones sobre la hipo, sobre cómo los inversores podrían percibir. ¿Percibir qué, Daniel? Que tu esposa sabe lo que hace. Que soy más que un simple científico aficionado que juega a los negocios. No es justo, protestó débilmente. Mi madre solo intenta hacer lo mejor para la empresa. Negué con la cabeza, sintiendo una pesada decepción en el pecho. No. Ella está haciendo lo que mejor le conviene. Y tú la estás dejando. Como siempre, dio un paso adelante, intentando tomar mi mano, pero me aparté. No, dije. Simplemente no lo hagas. El dolor en sus ojos pudo haberme conmovido en su momento, pero no hoy. No después de esto. Esta noche tendré mis cosas fuera de casa, le dije, volviendo a mi escritorio. Creo que es mejor que me quede en un hotel por ahora. Liv, ¿no tienes que? Sí. Comencé a reunir mis objetos personales, las pocas cosas que no eran propiedad de la empresa, mis diplomas enmarcados, una foto de mis padres, la pequeña figura de robot que había construido en la universidad y que me había iniciado en este camino. Podemos resolver esto, dijo Daniel, rondando en la puerta. Una vez que se haga la hipo, tal vez. Lo interrumpí con una risa aguda. La salida a bolsa, sí. Mucha suerte con eso. Él frunció el ceño al captar algo en mi tono. ¿Qué quieres decir? Pero simplemente negué con la cabeza. Recogí mi bolso y una pequeña caja con mis pertenencias. Adiós, Daniel. Dile a tu madre que le pediré a mi abogado que revise esos documentos. Cuando pasé junto a él, me agarró del brazo. Olivia, espera. ¿Qué planeas? Le quité suavemente la mano y lo miré a los ojos una última vez. Ya sabes lo que siempre dice tu madre, son solo negocios. Nada personal. Lo dejé allí parado, con la confusión escrita en su rostro. Déjalo que se pregunte. Que todos se pregunten, porque si bien Victoria Banner pudo haber ganado esta batalla, pensando que había superado en maniobras a su incómoda nuera, no tenía idea de lo que se avecinaba. En 6 meses, cuando Bennett Technologies intentara lanzar su nueva línea de productos, mi línea de productos, descubrirían exactamente a quien habían subestimado, pero por ahora, tenía trabajo que hacer. Trabajo de verdad,
no los juegos corporativos que a Victoria le encantaban, tenía patentes que revisar, abogados que conocer y planes que hacer. Después de todo, Victoria me había enseñado una valiosa lección. En los negocios, el tiempo lo es todo, y mi tiempo apenas comenzaba. Mientras me alejaba de Banner Technologies por última vez, mi teléfono vibró con mensajes de texto de Daniel. Por favor, vuelve a casa. Podemos hablar de esto. Mamá no quiso ser tan dura. No hagas nada precipitado. Los ignoré a todos, concentrándome en el camino. Las señales del centro de Atlanta se difuminaron mientras me dirigía hacia la única persona que entendería exactamente qué debía hacer. 20 minutos después, llegué al estacionamiento de Carter & Associates, una de las firmas de abogados especializadas en propiedad intelectual más importantes de la ciudad. Marcus Carter había sido el abogado de mi asesor en el posgrado y me ayudó a crear mi cartera de patentes cuando me incorporé a Banner Technologies. Me esperaba en el vestíbulo, con sus ojos oscuros y penetrantes tras sus gafas. Vi la señal de alarma hace meses, dijo mientras me llevaba a su oficina. Estaba esperando tu llamada. Me acomodé en uno de sus sillones de cuero, dejando finalmente entrever algo de mi tensión. Victoria finalmente hizo su movimiento. Marcus asintió y sacó un archivo grueso. ¿Seguro que quieres hacer esto? Una vez que empecemos, no habrá vuelta atrás. Victoria Banner no es conocida por tomarse los retos a la ligera. Yo tampoco, dije con firmeza. Muéstrame qué tenemos que hacer. Durante las siguientes 3 horas, lo repasamos todo, mis patentes, los acuerdos de licencia, el minucioso registro documental que había mantenido. Marcus me ayudó a estructurarlo todo a la perfección desde el principio, asegurándose de que, si bien Banner Technologies tenía derecho a usar mi tecnología, no era su propietaria. El momento nos favorece, dijo Marcus, tomando notas. No pueden lanzar la nueva línea de productos sin sus patentes y cualquier intento de evadirlas les haría retroceder años. La salida a bolsa estaría en el olvido. Me recliné mientras un plan se formaba en mi mente, así que esperamos. Esperaremos, asintió. Que anuncien el lanzamiento. Que inicien el proceso de salida a bolsa. Luego les mostraremos exactamente con quién están tratando. Al salir de la oficina de Marcus, me sentí más ligero que en meses. Victoria pensó que me había acorralado, pero en realidad me había dado justo lo que necesitaba, libertad para dar mi siguiente paso sin su constante vigilancia. Mi teléfono vibró otra vez, otro mensaje de Daniel. Mi madre quiere saber si ya has revisado los documentos. Por favor, no lo compliques. Sonreí al pensar en los documentos que se encontraban intactos en mi bolso, el acuerdo de indemnización cuidadosamente elaborado por Victoria, diseñado para mantenerme callada y obediente. Dile que pronto tendré una respuesta, escribí. Tendría una respuesta para Victoria Banner, pero no la que ella esperaba. Las siguientes semanas transcurrieron en un torbellino de actividad. Me mudé a un apartamento pequeño pero moderno en Midtown y me dediqué por completo a los preparativos. Durante el día, me reunía con abogados, inversores y posibles socios. Por la noche, revisaba mi investigación e identificaba las tecnologías más cruciales para el próximo lanzamiento de Banner. Victoria, mientras tanto, no tardó en anunciar mi marcha. El comunicado de prensa fue exactamente como lo había previsto. Banner Technologies anuncia un nuevo liderazgo en I+D. Margaret Phillips dirigirá la división de innovación mientras la empresa se prepara para el crecimiento. El artículo citaba extensamente a Victoria, elogiando la perspectiva fresca y la gran perspicacia empresarial de Margaret. Mi nombre no se mencionó ni una sola vez, como si mis 6 años de contribuciones nunca hubieran existido. Daniel siguió enviando mensajes y llamando, y sus mensajes se volvían cada vez más preocupantes a medida que yo mantenía la distancia. Se mudó de nuevo a la mansión de sus padres en Buckhead, temporalmente, según afirmó. Ambos sabíamos que no era así. Necesitamos hablar de esto, dijo cuando finalmente respondí una de sus llamadas. ¿Sobre nosotros? No hay mucho de qué hablar, respondí con voz neutra. Tu madre tomó su decisión. Tú tomaste la tuya al no oponerte a ella. ¿Qué se suponía que debía hacer, Liv? Ella es la directora ejecutiva, se suponía que debías defender lo correcto, Daniel. Por una vez en tu vida, se suponía que debías enfrentarla. Se quedó en silencio por un momento. ¿Por eso no firmas el acuerdo de indemnización? Para castigarme, casi me reí. Todavía no lo entendía. No, Daniel.
No firmo porque no necesito su dinero. Y pronto, ellos van a necesitar algo de mí mucho más de lo que yo necesito de ellos. ¿De qué hablas, Liv? Empiezas a parecerte a mi madre. Sonreí, tal vez me enseñó más de lo que se dio cuenta. Terminé la llamada antes de que pudiera responder. Que se preocupara. Que se preguntara. Ya lo descubriría. 3 meses después de mi salida forzada, Banet Technologies hizo su gran anuncio. Victoria reunió a la prensa, analistas e importantes inversores para una presentación especial en su sede. Miré la transmisión en vivo desde la oficina de Marcus, con una sonrisa fría en mis labios mientras Victoria subía al escenario con su característico traje de poder. Damas y caballeros, comenzó con voz segura y clara. Hoy se abre un nuevo capítulo en la historia de Banet Technologies. Bajo el brillante liderazgo de nuestra directora de Atlas D, Margaret Phillips, nos preparamos para lanzar una nueva y revolucionaria línea de productos que cambiará para siempre la tecnología médica. La presentación que siguió fue impecable y profesional, llena de promesas sobre innovación revolucionaria y un potencial de mercado sin precedentes. Margaret estaba junto a Victoria, disfrutando de los elogios mientras presentaban prototipos de dispositivos que yo había diseñado, tecnologías que yo había creado. Cuando se abrió el turno de preguntas, una cara conocida se puso de pie, Sarah Chen, del Wall Street Journal, conocida por sus agudos análisis de las empresas tecnológicas. Señorita Banet, dijo Sarah, y su voz se oyó con claridad en la transmisión, estas tecnologías parecen muy similares a las patentes de Olivia Foster. Podría comentar sobre los acuerdos de licencia. Un breve destello de incertidumbre cruzó el rostro de Victoria antes de que su entrenamiento para los medios entrara en acción. Toda la propiedad intelectual utilizada en nuestros productos está debidamente licenciada y documentada, dijo con naturalidad. Banet Technologies tiene plenos derechos sobre todo lo que presentamos hoy. Me volví hacia Marcus, que ya estaba tomando su teléfono. ¿Debemos? Él asintió y una sonrisa depredadora se extendió por su rostro. Es hora de mostrarles cómo es un negocio real. Saqué mi teléfono y abrí el correo electrónico que había preparado semanas atrás. Un clic, y los planes cuidadosamente elaborados de Victoria Banner empezarían a desmoronarse. Envíalo, dije. El correo electrónico se envió a todas las principales publicaciones tecnológicas, a todos los analistas que siguen a Banet Technologies y a todos los inversores invitados a la presentación de hoy. Olivia Foster impugna el derecho de Banet Technologies a su línea de productos médicos. Anuncia la revisión de todas sus licencias tecnológicas. La reacción fue inmediata. En la transmisión en vivo, vi cómo los teléfonos del público comenzaban a vibrar. Victoria seguía hablando, pero la gente había dejado de prestar atención, con la cara clavada en las pantallas. Entonces Sarah Chen se levantó nuevamente, interrumpiendo a Victoria a mitad de la frase. Señorita Banet, acabamos de recibir un comunicado de Olivia Foster, quien afirma que la licencia de Banet Technologies para usar sus patentes vence en 3 meses antes del lanzamiento previsto de su producto. ¿Podría comentar algo al respecto? La expresión del rostro de Victoria valió cada momento de humillación que sufrí. Por una vez, la gran Victoria Banet se quedó sin palabras, y esto fue solo el comienzo. El caos que siguió a mi anuncio fue todo lo que había previsto, y más. Victoria intentó mantener el control de la situación, pero el daño ya estaba hecho. Los inversores ya salían de la presentación, con los teléfonos pegados a los oídos, llamando a sus agentes. Margaret se quedó paralizada en el escenario, olvidando su discurso cuidadosamente ensayado. Cerré mi computadora portátil y me volví hacia Marcus con una sonrisa de satisfacción. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que ella llame? Miró su reloj. Dado su temperamento, 3, 2, 1, mi teléfono se iluminó con el número de Victoria. Justo en ese momento, deberías tomarlo, aconsejó Marcus, ya tomando su bloc de notas. Recuerda, cada palabra cuenta ahora, respondí al tercer timbre, manteniendo mi voz profesional y tranquila. Hola, Victoria. ¿Qué crees que estás haciendo? Siseo, perdiendo la compostura por fin. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? La verdad es que sí, respondí. Estoy protegiendo mis derechos de propiedad intelectual. ¿No es eso lo que me enseñaste? En los negocios, siempre hay que proteger los activos. ¿Tus activos? Prácticamente escupió las palabras. Todo lo que desarrollaste fue para Banet Technologies. No puedes simplemente, no puedo qué, Victoria.
¿no puedo defenderme? No puedo dirigir un negocio de verdad. Dejé que mis palabras se asimilaran antes de continuar. Revisen sus contratos. Cada patente, cada innovación que acaban de prometer a sus inversores, todas están licenciadas a Banner Technologies bajo mi nombre. Y esas licencias vencen exactamente en 3 meses. Hubo una larga pausa. Casi podía ver su rostro, esa máscara perfectamente controlada desvaneciéndose al comprender la magnitud de su error. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente, con voz tensa. Quiero lo que he ganado. Pero podemos discutir los detalles con nuestros respectivos equipos legales. Estoy seguro de que querrán revisarlo todo a fondo esta vez. Esto no ha terminado, advirtió. No, dije. Apenas empieza. Terminé la llamada y miré a Márquez, que estaba sonriendo ampliamente. Bien hecho, dijo. Muy bien hecho, pero ambos sabíamos que esto era solo el primer paso. Victoria Banner no había construido su imperio echándose atrás en una pelea, y no iba a empezar ahora. Efectivamente, en cuestión de horas, el equipo legal de Banner Technologies empezó a inundar la oficina de Márquez con exigencias y amenazas. Afirmaban que mis patentes se habían desarrollado bajo contratos de trabajo por encargo. Amenazaron con demandarme por incumplimiento de contrato. Incluso intentaron argumentar que mi matrimonio con Daniel otorgaba a la empresa derechos sobre mi propiedad intelectual, pero Márquez y yo nos habíamos preparado para todo. Cada contrato, cada solicitud de patente, cada documento, había sido cuidadosamente estructurado desde el principio. Puede que yo fuera ingenuo con las políticas de oficina, pero nunca lo fui con la protección de mi trabajo. Daniel apareció en mi apartamento esa noche, más desaliñado que nunca. Llevaba la corbata suelta y el pelo revuelto de tanto pasarse las manos por ella. ¿Puedo pasar?, preguntó cuando abrí la puerta. Por favor, Liv. Necesitamos hablar. Consideré rechazarlo, pero algo en su expresión me hizo dar un paso al costado. Entró y observó mi nuevo espacio, los muebles modernos, la pequeña pero bien equipada oficina en casa, la pared de libros y revistas técnicas. ¿Has estado ocupado?, dijo en voz baja. Alguien me dijo una vez que el éxito requiere dedicación, respondí, pensando en todas las veces que Victoria me había sermoneado sobre negocios reales. Se hundió en mi sofá, luciendo derrotado. Mamá está furiosa. La junta directiva está en pánico. Nuestras acciones cayeron un 15% después de su anuncio, 23%, le corregí. He estado observando los mercados. Él me miró, viéndome realmente, tal vez por primera vez en años. Planeaste esto desde el principio, ¿verdad? Incluso antes de que te echaran. No, dije con sinceridad. Lo planeé en el momento en que tu madre dejó claro que mis contribuciones no significaban nada para ella. En el momento en que intentó robarme el trabajo de mi vida y entregárselo a Margaret como si fuera suyo, ella no entendió, lo entendió perfectamente. Lo interrumpí. Simplemente no le importó. Nunca le ha importado. Para ella, yo solo era el científico que no era lo suficientemente bueno para su hijo, que no encajaba en su imagen corporativa perfecta. Eso no es cierto, protestó débilmente. ¿En serio? Me acerqué a mi escritorio y saqué un archivo. Son copias de correos electrónicos entre tu madre y Margaret de hace 6 meses, planeando mi mudanza, hablando de cómo gestionar la transición de mis proyectos. ¿Quieres saber qué escribió tu madre sobre mí? Él negó con la cabeza, pero continué de todos modos. Me llamó un inconveniente necesario que debía solucionarse antes de la salida a bolsa. Dijo que era hora de que pensaras en tu futuro y consideraras alianzas más adecuadas. El rostro de Daniel palideció. ¿Dónde conseguiste eso? Soy un experto en tecnología, ¿recuerdas? El que tu madre creía que solo estaba jugando a los negocios. Me senté frente a él. La pregunta es: ¿sabías de este plan? No pudo mirarme a los ojos. Sabía que no estaba contenta, ni con nosotros ni con cómo los inversores pensarían que una investigadora ocuparía un puesto tan importante. Pero nunca pensé que lo haría. O nunca pensé que me defendería. El silencio que siguió estuvo cargado de verdades no dichas. Finalmente, Daniel levantó la mirada, con los ojos cansados y tristes. ¿Qué quieres, Liv? Dime el precio. Lo que sea necesario para arreglar esto. Me reí, pero no había humor en ello. ¿Arreglar esto? ¿Aún no lo entiendes? No se trata de dinero, Daniel. Se trata de respeto
de reconocimiento por lo que he construido. ¿Qué precio le pondrías a eso? Mamá nunca aceptará devolverte tu puesto, dijo. Ya sabes cómo es. No quiero recuperar mi puesto, dije, poniéndome de pie. No quiero nada de Banner Technologies. Lo que quiero es que Victoria entienda exactamente lo que perdió cuando decidió deshacerse de mí. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Marcus. Thompson Medical acaba de contactarme. ¿Quieren reunirse? Sonreí al recordar cómo Victoria desestimó mis retoques. Thompson Medical era el mayor competidor de Banner Technologies y llevaba años intentando entrar en el mismo sector del mercado. Deberías irte, le dije a Daniel, mientras me dirigía a la puerta. Tengo que preparar una reunión. Se puso de pie lentamente, luciendo perdido en su traje perfectamente confeccionado. Liv, por favor, no hagas esto. No destruyas todo lo que hemos construido. No estoy destruyendo nada, dije en voz baja. Estoy construyendo algo nuevo. Algo propio. Después de que se fue, me senté en mi escritorio y abrí la presentación en la que estaba trabajando. Thompson Medical no era la única empresa interesada en mi tecnología. Sin las restricciones de Banner Technologies, sin la constante interferencia de Victoria, tenía libertad para explorar todas las aplicaciones que me había visto obligado a dejar de lado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones, negociaciones y maniobras legales. Victoria, fiel a su estilo, intentó todos los trucos imaginables para recuperar el control. Hizo que su equipo de relaciones públicas inventara historias sobre espionaje corporativo y traición. Intentó presionar a contactos comerciales mutuos para que me incluyeran en la lista negra. Incluso intentó congelar mis cuentas bancarias personales, alegando que estaban vinculadas a activos de la empresa, pero por cada movimiento que ella hacía, yo iba 2 pasos por delante. Las patentes eran mías, la documentación era clara y el mercado tecnológico estaba ávido de innovación. Mientras las acciones de Banner Technologies seguían bajando, mis propias perspectivas aumentaban. Thompson Medical no solo está interesado en licenciar sus patentes existentes, me dijo Marcus durante una de nuestras sesiones de estrategia. Quieren financiar su investigación en nuevas aplicaciones, con control creativo total y una participación significativa en las tecnologías resultantes. Le ofrecen un puesto en su junta directiva. Victoria se va a volver loca cuando se entere. Estaba revisando la propuesta cuando mi teléfono vibró con un nombre inesperado. Margaret Phillips, ¿debería tomarlo? Le pregunté a Marcus, se encogió de hombros, podría ser interesante. Hola, Margaret, respondí manteniendo mi tono neutral. Olivia. Parecía nerviosa, nada que ver con la mujer presumida que había ocupado mi oficina. Necesito hablar contigo. En persona. Es importante, consideré negarme, pero la curiosidad pudo más. Mañana a las 10 de la mañana. Hay un café llamado The Edison en Peachtree. No llegues tarde. Margaret ya me estaba esperando cuando llegué a la mañana siguiente, jugueteando con su taza de café. Su traje de diseñador parecía un poco arrugado, su habitual apariencia perfecta mostraba signos de cansancio. Gracias por conocerme, dijo mientras me sentaba. Sé que probablemente me odias. No te odio, Margaret, la interrumpí. Te compadezco. Solo eres una más en el juego de Victoria. Ella se estremeció pero siguió adelante. Por eso quería hablar contigo. Sobre Victoria. Sobre lo que realmente está pasando en Banner Technologies. Durante la siguiente hora, Margaret me contó una historia que confirmó mis peores sospechas y reveló otras nuevas. Victoria no solo había querido echarme, había estado menospreciando sistemáticamente mi trabajo durante años, atribuyéndose el mérito de mis innovaciones mientras se aseguraba de que yo permaneciera en una posición subordinada. Tiene archivos, dijo Margaret en voz baja. Documentación que ha estado recopilando, intentando demostrar que las patentes deberían pertenecer a la empresa. Planea demandarte para atarte en los tribunales hasta que te veas obligado a llegar a un acuerdo. Sonreí, pensando en mis propios registros cuidadosamente mantenidos. Déjala intentarlo. No lo entiendes, insistió Margaret. Está desesperada. La oferta pública inicial se está desmoronando, los inversores se están retirando y Thompson Medical acaba de anunciar su nueva alianza contigo. ¿Habla de cargos criminales, de fraude, por eso estás aquí? Pregunté, observándola atentamente.
¿Para advertirme? ¿O para salvarte? Ella tuvo la gracia de parecer avergonzada, ambas cosas, admitió. Pensé que estaba consiguiendo el trabajo de mis sueños, pero todo se basa en mentiras. Y cuando se desmorona, me recosté, reflexionando. Margaret podía ser ingenua y ambiciosa, pero no era malvada. Era solo otro peón en el juego de ajedrez de Victoria. Envíame copias de todo, dije finalmente. Todos los archivos, toda la documentación. Hazlo y me aseguraré de que estés bien cuando esto termine. Su alivio era palpable. Gracias, susurró. Lo enviaré todo esta noche. Mientras caminaba de vuelta a mi coche, sentí que las últimas piezas de mi plan encajaban. Victoria pensó que podía hundirme en batallas legales. Bien. Que lo intentara. Tenía la verdad de mi parte, y ahora tenía pruebas de su intento de fraude. Esa noche, mientras revisaba los archivos de Margaret, Daniel volvió a llamar. Mamá convocará una reunión de emergencia de la junta mañana, dijo sin preámbulos. Intentará imponer una demanda contra ti, lo sé, respondí con calma. ¿Sabes? Lo sé todo, Daniel. Incluso lo que tu madre lleva años planeando. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Se quedó en silencio durante un largo momento. ¿Qué quieres decir? O sea, ¿vas a quedarte de brazos cruzados mientras ella destruye la empresa que construyó tu padre? Mientras lo incendia todo en lugar de admitir que se equivocó, ¿qué opción tengo? Siempre hay una opción, dije en voz baja. Solo hay que tener el valor de tomarla. A la mañana siguiente, me vestí cuidadosamente con mi traje favorito, no uno de los que Victoria me había ayudado a elegir, sino uno que me había comprado después de dejar Banner Technologies. Llegó el momento del acto final. Marcus me recibió en el vestíbulo de la sede de Banner Technologies, ambos armados con archivos y pruebas. Llegamos en el momento justo cuando los miembros de la junta se reunían para la reunión de emergencia de Victoria. ¿Listos?, preguntó mientras entrábamos al ascensor. Listo, confirmé. La sala de juntas quedó en silencio al entrar. Victoria se quedó paralizada a media frase en la cabecera de la mesa. Daniel se sentó a su derecha y Margaret a su izquierda, ambos pálidos, pero decididos. ¿Qué significa esto?, preguntó Victoria. Es una reunión privada de la junta, en realidad, dije, dejando mis archivos sobre la mesa. Aquí es justo donde debemos estar. Tenemos pruebas de fraude sistemático, intento de robo de patentes y espionaje corporativo, pruebas que todos los presentes deben ver. ¿Cómo te atreves?, empezó Victoria, pero el presidente de la junta la interrumpió. Déjala hablar, dijo con la mirada penetrante. Dada la situación actual de la empresa, creo que todos necesitamos escuchar esto. Durante la siguiente hora, lo expuse todo, la documentación de mis patentes, las pruebas de los intentos de Victoria de robarlas, la prueba de su plan a largo plazo para expulsarme y atribuirse el mérito de mi trabajo. Los archivos de Margaret proporcionaron las pruebas finales y devastadoras. Cuando terminé, el silencio en la habitación era ensordecedor. Victoria se puso de pie, con el rostro enrojecido por la rabia. Esto es ridículo. Está intentando destruir esta empresa por puro despecho. No, madre, la voz de Daniel interrumpió su protesta. Está intentando salvarlo, de ti. Todas las miradas se volvieron hacia él mientras se levantaba y enderezaba los hombros. Propongo un voto de censura inmediato contra el actual director ejecutivo. La cara de Victoria se puso blanca. Daniel, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho hace años, dijo. Defender lo que es correcto. La votación fue unánime. En cuestión de una hora, Victoria Banner dejó de ser directora ejecutiva de Banner Technologies. En 2 horas, la junta aprobó mi propuesta. Una asociación con Thompson Medical que salvaría a ambas compañías y al mismo tiempo protegería mis patentes. Mientras los miembros de la junta salían, ya hablando sobre planes de transición y control de daños, Daniel se acercó a mí. Sé que es demasiado tarde, dijo en voz baja. Demasiado tarde para nosotros, quiero decir. Pero gracias por mostrarme lo que es la verdadera fuerza. Asentí y sentí que el peso se levantaba de mis hombros. Cuida la empresa, Daniel. Haz que tu padre se sienta orgulloso. 6 meses después, me encontraba en mi nueva oficina en Thompson Medical, contemplando el horizonte de Atlanta. La pared detrás de mi escritorio exhibía mis patentes, no escondidas en un laboratorio, sino expuestas con orgullo para que todos las vieran. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias.
Banner Technologies anuncia una exitosa fusión con Thompson Medical. La exdirectora ejecutiva Victoria Bennett se jubila. Sonreí, pensando en lo lejos que había llegado desde aquel día en la sala de juntas, cuando Victoria había intentado desestimarme y considerarme un simple aficionado que jugaba a los negocios. Ahora formaba parte de la junta directiva de una de las empresas de tecnología médica más grandes del país. Mis innovaciones salvaban vidas, y por fin era verdaderamente libre. Victoria me había enseñado una última lección valiosa: el éxito no se trata solo de tener las patentes o la tecnología adecuadas. Se trata de conocer tu valor y ser lo suficientemente valiente para luchar por él. Al volver a mi trabajo, vi un pequeño paquete en mi escritorio. Dentro había un objeto familiar, la figura de robot de mi época universitaria que me había iniciado en este camino. Junto con él había una nota escrita a mano por Daniel. Esto pertenecía a su creador. Gracias por enseñarme cómo es el verdadero negocio. Te coloqué la figura en mi escritorio, un recordatorio de dónde había comenzado y lo lejos que había llegado. Victoria había intentado tacharme de simple aficionado, pero había olvidado la regla más importante del negocio: nunca subestimes a una mujer que no tiene nada que perder y todo por demostrar.